Y bueno, vamos con la última parte de la tarde. Quiero invitar, me imagino que están por aquí, algunos los vi, otros no, a Gonzalo Alonso, que es el VP de operaciones de Globant, ex cabeza de Google para Latinoamérica, a Santiago Siri, fundador de Popigo, un emprendedor de tecnología de Argentina, y a otro emprendedor de tecnología y emprendedor Endeavor, Mariano Suárez Batán, cofundador de la empresa Three Melons. ¿Están? Se están haciendo rogar. Bueno, los recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Siri y me gustó mucho la propuesta de Endeavor cuando me dijeron de participar en esta conferencia para hablar sobre algo que para mí es un poco como para el argentino promedio hablar de fútbol, que es la innovación y la tecnología. Entonces hice una pequeña presentación sobre una serie de ideas que fui coleccionando en este tiempo que me tocó vivir como emprendedor en tecnología, sobre casos y modelos de país, se podría decir, para orientar un poco la innovación tecnológica en Argentina, tal vez. Bueno, este aparato tiene una tecnología muy simple, por ejemplo, que ahí va. La primera historia es de una serie de 3 historias que quiero contar y después por ahí pensar un poco la realidad del país. Es una historia que tiene que ver con un país que conocemos muy bien, que es Japón. Y en Japón, era un país en la década del 50 devastado por dos bombas nucleares, sumido en la pobreza, teniendo que reconstruirse de cero, y hubo un factor tecnológico interesante que fueron los disruptores. En esa misma década, en la década del 50, se inventó algo muy, muy poderoso que es el transistor, que es eso que ven ahí. El transistor cambió absolutamente las reglas de juego del mercado de la electrónica. Y en Japón empezaron a surgir ideas de parte de los ingenieros en usar este disruptor en el mercado. Japón históricamente en esa época era un exportador de tecnología barata hacia el resto del mundo. Entonces a un grupo de ingenieros se le ocurrió probar y experimentar con este disruptor. Y generaron este concepto que es el de la radio chiquitita, digamos. Y descubrieron que había un mercado interesante para la radio de bolsillo. Entonces, con el uso del transistor generaron un mercado y destaparon y exponenciaron lo que es el mercado de la radio a través de un dispositivo sencillo y simple como este, que en su momento fue toda una innovación tecnológica tomando provecho de un descubrimiento de la ciencia. Lo interesante de la radio es que este invento fue lo que destapó y hizo crecer a una compañía que hoy conocemos todos muy bien y que tiene un historial de innovación muy importante como Sony. No se llamaba Sony en la década del 50, pero el invento de los fundadores de Sony Corporation principal fue esta radio de bolsillo. Lo interesante de esa historia es que además de la radio de bolsillo intentaron un montón de otras cosas, como nuevos modelos de planchas o electrodomésticos para el hogar, de los cuales ninguno funcionó, y solo uno de esas, creo que 7 u 8 cosas que intentaron hacer con transistores funcionó y fue la radio de bolsillo. Para resumir la historia de Sony, en la década del 80 ese ADN se sigue replicando y tienen después el Walkman inventado en los 80s o la PlayStation inventada en los 90s, mantienen un historial de innovación tecnológica, tomando conciencia y conocimiento de los avances de la ciencia y de los disruptores del mercado. Y esto generó no solamente crecimiento en Japón, sino una explosión prácticamente de desarrollo tecnológico, porque transformó lo que pueden ver acá, lo que era un Japón empobrecido en la década del 50, probablemente una ciudad promedio, la de Tokio capital, lo transformó en esta vanguardia tecnológica y fue un proceso consciente de los últimos 40, 50 años que ocurrió en un país como Japón. Hoy cuando uno dice Japón, inmediatamente piensa en robots y piensa en el futuro de la humanidad. Pero no siempre fue así, fue un proceso donde surgieron una serie de innovaciones y de innovadores atrás de esas innovaciones que generó una explosión de crecimiento tecnológico muy interesante y muy atractiva que se refleja en las calles mismas de Tokio. Y se reconfigura el concepto de Made in Japan. Yo hace una semana atrás estaba hablando con un socio mío y me comentaba que cuando él era chico,
esta es una persona un poco más grande, bastante más grande que yo, me comentaba que cuando él era chico el concepto de leer Made in Japan en un aparato electrónico era como, esto es tecnología barata, para él lo bueno era lo hecho en Estados Unidos o lo hecho en Alemania, pero el Made in Japan era sinónimo de tecnología barata y a mí me llamó mucho la atención eso, porque para mí cualquier cosa Made in Japan ya tiene cierto grado de calidad y quiere decir que con el tiempo se transformó esa percepción de Japón como creador de tecnología. Y que no siempre fue así, que no siempre fue la vanguardia tecnológica que desde los últimos 20, 30 años estamos todos tan acostumbrados. Lo que me lleva a la segunda historia, que tiene que ver con un país que por ahí está en un estado más preliminar al estado que está Japón hoy. Made in China, para mí cuando yo era chico, ver juguetes que decían Made in China era sinónimo de cosa barata, cosa de baja calidad y de fabricación en masa, nada de valor agregado. Pero lo interesante de China es que China estuvo aplicando muy bien lo que es el crecimiento de desarrollo tecnológico a lo largo de los últimos 15, 20 años sin duda, que también se refleja en otros factores como el crecimiento económico y políticas de Estado que han tomado en pos del desarrollo capitalista de un Estado comunista, algo muy raro. Pero bueno, China atravesó digamos, podemos decirlo, ponerlo en términos muy burdos, China atravesó un periodo de aprendizaje, un periodo de tomar conocimiento de las fábricas de fabricación en masa, de producir cosas a gran escala, y atravesó como el periodo de high school, y después cuando empezó a sofisticarse un poco esos procesos, el Made in China ya se empezaba a reflejar en productos de mayor valor agregado, como por ejemplo los productos de Apple, que dicen Designed in California, Assembled in China. Entonces, China ya no solamente produce la tecnología barata, sino produce la buena tecnología que se diseña y se piensa en los países del primer mundo. Un caso muy curioso es que China ahora está llegando a una tercera instancia. Este es el caso de las netbooks, que probablemente si leyeron en algún artículo del diario en los últimos 1 o 2 años, habrán leído algo sobre las netbooks. A través de una innovación que surgió en Estados Unidos, que era la One Laptop Per Child, que era esta computadora de bajo costo que aspiraban a vender a $100 para chicos en países empobrecidos en todo el mundo, fue que a las compañías chinas, particularmente la compañía Asus, que es de Taiwán, que bueno, se disputa un poco si es de China o si es de independiente, pero la compañía Asus, que hace mucha de su fabricación en China, casi toda su fabricación en China, dijo, bueno, vamos a hacer nosotros nuestra computadora de bajo costo, de baja tecnología, no de baja tecnología, sino de mínimo tamaño y lo indispensable para estar conectado a Internet. Y pensaron que iban a desarrollar esa computadora para el mercado emergente de India y de China, donde hay una clase media que está empezando a crecer y que cada año se suman en un rango de millones de personas a esa clase media. Y lo interesante de este caso es que esta computadora no resultó atractiva para esa emergente clase media de India y de China. No fue la computadora del tercer mundo, sino que destaparon un mercado nuevo entero totalmente atractivo para los mercados europeos y para los mercados americanos. Estas computadoras, las netbooks, se venden muchísimo en Europa porque la gente las concibe como su segunda computadora, la computadora que tienen para llevarse de viaje, la computadora que tienen para llevarse a la universidad. Y se descubrió que la industria de la computación de los últimos 30 años, básicamente, si la comparamos con la industria de los automóviles, era una industria donde vendía 4x4 cada año. Máximo poder de procesamiento, llevar al límite las capacidades de los procesadores.